no. Agradezco mucho la presentación de la doctora, agradezco naturalmente sus conceptos, no sé si soy merecedor, francamente, pero como somos amigos, los amigos siempre vemos al amigo, siempre lo vemos más allá de cualquiera, digamos así, de medida normal. Siempre consideramos, seguramente con la fraternidad que nos caracteriza, siempre lo consideramos muchas veces más allá de, de lo que realmente es. Así que, pero quedo agradecido de cualquier manera por sus palabras. Bueno, yo les voy a hablar hoy sobre un tema que me parece importante que consideremos y que realmente, digamos, surge de mi experiencia, naturalmente, pero también de los conceptos básicos que se deben tener en la seguridad social y que creo que hay que reafirmarlos, porque sobre ellos se construye. Y si los cimientos no son sólidos, el edificio no va a prosperar. Y en este sentido creo que tenemos que ser claros y tenemos que, bueno, tener presente, porque todos y cada uno de nosotros, me refiero a los aquí presentes, y de muchos otros, también somos constructores de la seguridad social. Y esto, digamos así, vuelvo a repetir, y esa construcción se tiene que hacer sobre bases sólidas. Voy a empezar con un concepto no histórico, sino, yo le diría, básicamente importante. ¿Qué es la seguridad social? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la seguridad social? Bueno, la seguridad social es esta disciplina. Vamos a dejar que pasen los amigos. Es la disciplina que protege al hombre y su familia desde antes de nacer hasta después de la muerte. Y lo voy a explicar. ¿Por qué digo desde antes de nacer? Porque la seguridad social comprende también lo que nosotros hablamos y calificamos como el plan materno-infantil y precisamente la necesidad imperiosa que tiene cuando se está esperando a un niño que la madre tenga la suficiente protección para conocer sobre su salud y la del bebé que está en su vientre. Desde ese momento la seguridad social está presente. Y digo hasta después de su muerte, porque la familia del causante queda protegida a través de la pensión. Quiere decir que incluye esto las distintas etapas de la vida. Es importante precisamente por sus consecuencias, es importante por esta dimensión. Y también les diría que vamos evolucionando, porque esto no termina como está, sino que naturalmente, se promueven permanentemente formas para que esta protección sea cada vez más valiosa, que sea más certera en cuanto a los momentos y digamos así, a las prestaciones. ¿Es exigente? Sí, es exigente y es exigente desde distintos puntos de vista. Uno de ellos, el más débil, que es la financiación. Me voy a referir, antes de hablar de jubilaciones y pensiones, que es un tema más trillado, pero importante, no cabe ninguna duda, me voy a referir también a lo que son las asignaciones familiares, que me parece importantísimo este ámbito.
tuve la suerte en la vida de poder pasar por los distintos ámbitos de la seguridad social, porque me tocó en un momento ser presidente de la Caja de Subsidios Familiares para Empleados de Comercio, CASFEC, y precisamente no eran momentos fáciles. Bueno, la verdad que no. Si vamos a hablar de momentos en mi vida fáciles, la verdad que no recuerdo ninguno, pero puede ser que lo haya habido. Bueno, de cualquier manera, creo que la seguridad social es precisamente, y vuelvo a repetir, de cubrir al hombre desde antes de su nacimiento hasta después de la muerte. Me voy a referir brevemente al tema que le digo de las asignaciones familiares. Y la asignación familiar lo que tiene, el objetivo fundamental que tiene, es precisamente procurar que, digamos, el desarrollo de los más jóvenes, de los niños, el procurar la salud de las madres, procurar también la facilidad de los niños de concurrir a la escuela y cuidar la economía familiar brindando precisamente una asignación por, precisamente por la niñez que es realmente útil para muchas circunstancias. Me refiero, cuando hablo de las asignaciones familiares, comprendo también en ellas lo que es el plan materno-infantil, al que le doy especial importancia. ¿Por qué? Bueno, porque hoy en día la ciencia ha permitido detectar enfermedades graves en niños por nacer. Y esas enfermedades y esos problemas pueden ser solucionados estando el niño en el vientre de su madre. Pero eso hay que detectarlo, porque si no se detecta, obviamente no se va a conocer. Y una vez detectado, hay que facilitar a la madre para que tenga precisamente las prestaciones que corresponden para curar al bebé por nacer. Se hacen hasta intervenciones quirúrgicas. No me equivoqué. Intervenciones quirúrgicas en el vientre de la madre. Y esto salva, no solamente salva vidas, sino que calidad posterior de vida, que es muy importante también. Yo digo, las asignaciones familiares cumplen en el ámbito de la seguridad social moderna realmente un papel trascendente. Yo entiendo las dificultades que hay para, digamos así, para su control y demás. Las dificultades que existen para su financiación también las entiendo, las conozco, pero también sé que se superan esas dificultades porque yo las pude superar. Les digo, yo las pude superar en el cargo que tenía. Y cuando me fui de la caja la dejé con superávit. Y aumenté las asignaciones familiares, y me permito decirlo porque además tengo la constancia de un chiste. Tenía el diario Clarín un dibujo diario de un humorista rosarino que sacaba figuras así, digamos, distintas de mujeres conversando. Claro, era una cosa simpática y grande. Cuando aumentamos las asignaciones familiares, que aumentamos también la asignación por matrimonio, este hombre sacó un chiste, no lo pedí yo, no lo pedí yo, además no lo conocía. Un chiste donde había dos señoras conversando y una le decía a la otra: ah, me he enterado de que fulano te pidió un casamiento. ¡Qué suerte! ¡Cuánto me alegro! Y la señora le contesta: sí, dice, pero yo no sé si es porque realmente me quiere
o lo que quiere cobrar las asignaciones familiares. No era un hombre que pensara políticamente igual de lo que pienso yo. Pero así que con esto le quiero decir que es posible, que las cosas son posibles de hacer. Y esto para mí fue como si me dieran una condecoración, una cosa, porque creo que había cumplido en la obligación que había. Las asignaciones familiares son fundamentales también, precisamente, además de la custodia de la madre, para que los chicos puedan ir al colegio. ¿Qué quiero decir con esto? Que tiene que haber una asignación familiar por concurrencia a la escuela. Yo esto lo planteé incluso internacionalmente y me peleé con era la presidenta de la comisión de la entonces la International Social Security Association, que era Madame Proudhon. Las asignaciones familiares, ustedes saben, nacieron en Francia. Nacieron en Francia en la década de 1920. Y nacieron precisamente por necesidad de una actividad muy singular que es la pesca. O sea que salían los navegantes de pesca y se iban de la casa. Y la casa quedaba desamparada porque el que llevaba el dinero era precisamente el que estaba embarcado. Entonces nació, digamos así, la necesidad, o se advirtió la necesidad de que esas familias estuvieran paradas y mientras estaba trabajando cobraba las asignaciones familiares, a posteriori también, cobraba las asignaciones familiares teniendo en cuenta el número de hijos que tenía. Hoy en día, igualmente ustedes saben que, por ejemplo, las asignaciones familiares en Francia también tienen también otros objetos, porque son las que miden, por ejemplo, el subsidio por desempleo. Cuando hablamos y propusimos la necesidad de una asignación familiar por, digamos así, concurrencia a la escuela, Madame Proudhon, por quien su memoria tengo naturalmente el mayor respeto, se me opuso de lleno y me dijo que eso era obligación de la sociedad entera, no de la seguridad social, de la educación que estaba fuera de ello. Yo no me quedé con eso y volví a insistir hasta lograrlo, de que las asignaciones familiares en realidad cumplen una tarea social, efectivamente, tienen el Estado la obligación, tiene el Estado la obligación precisamente de procurar que los que correspondan vayan a la escuela, los niños vayan a la escuela, que tengan la educación que corresponda, pero no puedo negarme a ver también la realidad y creo que esa asignación por escolaridad de alguna manera contribuye en muchos casos para que el padre mande los chicos a la escuela. Conozco bien el tema rural, he trabajado muchos años en el ámbito de la seguridad social para el sector rural y le diría que muchas veces esa asignación familiar por escolaridad es el sucedáneo del salario que recibiría el trabajador cuando es contratado él y su familia para alguna actividad agropecuaria. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué sirve el chico, si es joven, que es a lo mejor un niño, en esa tarea? Sí, hay en actividades que es muy útil. Una de ellas es el cultivo del algodón. ¿Por qué? Porque el algodón se cultiva naturalmente y cuando se recoge a mano en muchas oportunidades.
y la mano del niño es mucho más suave que la de una persona mayor. Y toma el capullo de algodón y lo mete en la bolsa sin apretarlo. Quiere decir que ese algodón después tiene mayor valor que aquel que pudiera estar medio machacado. Esto es así y se veía con claridad en las provincias productoras de algodón. Entonces, lo que el subsidio familiar por escolaridad, lo que ayuda fundamentalmente, precisamente en casos como este y similares, ayuda a que el chico vaya al colegio porque le está dando al padre, a través de, digamos, de este subsidio, le está dando al padre, a su familia, la misma cantidad o parecida al menos de la que recibiría el chico por trabajar. Doy el ejemplo de los rurales porque lo conozco bien, pero hay otros también. Yo le diría circunstancias más graves. Pero el trabajo infantil es una realidad en la Argentina. Precisamente una compañera que está trabajando en este momento en ese tema, dentro del ámbito rural, eh, me contaba que están descubriendo, están detectando trabajo precisamente de niños en el ámbito, digamos, rural, mucho más del que se esperaba o mucho más del que se consideraba que existía. Bien, con esto lo que quiero es advertir sobre la necesidad de que el régimen de asignaciones familiares se consolide y se fortalezca y que precisamente, bueno, vaya y cubra lo que son y al mismo tiempo que sea de utilidad para la vida de todos y cada uno de los trabajadores y también de su familia. Bien, me pareció oportuno referirme a esto porque creo que cuando hablamos de seguridad social tenemos que dar un panorama más amplio del que se da comúnmente, que es precisamente que procuro brindar en este momento. No solamente son las jubilaciones y pensiones, no solamente es el sistema de salud, sino que es también todo el régimen de asignaciones familiares que ayuda precisamente a mantener, digamos así, en la sociedad determinadas líneas de igualdad entre sus componentes. Hablando entonces, y dicho esto, me quiero referir a la manera en que el hombre ha buscado unirse en búsqueda precisamente de lo que es necesariamente lo que es precisamente la, le diría yo, la indispensable necesidad de unirse para alcanzar, digamos así, una protección adecuada tanto del hombre individualmente como, vuelvo a repetir, el caso de la familia. Me voy a permitir empezar este capítulo leyendo el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada de descanso y vacaciones pagadas, retribución justa, salario mínimo vital y móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la dirección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción en un registro especial. Queda garantizado a los gremios concertar convenios colectivos de trabajo,
recurrir a la conciliación y al arbitraje el derecho de huelga. La representación, los representantes gremiales gozarán de las garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión sindical y las relacionadas con la estabilidad de su empleo. El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social que tendrá carácter de integral e irrenunciables. En especial, la ley establecerá el seguro social obligatorio, que estará a cargo de las entidades nacionales o provinciales, con autonomía financiera y económica, administradas por los interesados, vuelvo a repetir, administradas por los interesados con participación del Estado, sin que pueda existir superposición de aportes, jubilaciones y pensiones móviles, la protección integral de la familia, la defensa del bien de familia, la compensación económica familiar y el acceso a una vivienda digna. Esta es nuestra Constitución vigente, pero me permito también hablarles de lo que decía la Constitución del 46, cuando habla de los derechos. No voy a hablar de todos, pero me voy a referir a lo que son las jubilaciones. Y decía la Constitución, dice, derechos a la asistencia. Todo anciano tiene derecho a su protección integral por cuenta y cargo de su familia. En caso de desamparo, corresponde al Estado proveer a dicha protección, ya sea en forma directa o por intermedio de los institutos y fundaciones creadas o que se crearan con ese fin, sin perjuicio de la subrogación del Estado o de los institutos para demandar a los familiares remisos y solventes los aportes correspondientes. Señores, está, creo que, suficientemente explicado cuáles son los objetivos de seguridad social. Y yo quiero continuar esto diciendo y hablando de qué manera el hombre ha buscado precisamente estos derechos que acabo de enunciar desde el fondo de la historia, que ha buscado la protección, cómo la ha buscado, de qué manera se ha organizado. Y entonces me surge, y creo que este es el ámbito adecuado también para desarrollar este criterio, el hombre lo que ha buscado es unirse a sus iguales. ¿Quiénes son sus iguales? Los que tienen su misma profesión, los que tienen su misma actividad. ¿Por qué? Porque son los con los cuales convive, con los cuales de alguna manera intercambia opiniones, intercambia también lo que podrían ser las preguntas sobre cómo hacer. Fíjense en ustedes que esta circunstancia, precisamente la profesión, el gremio, viene del fondo de la historia. Ya hubo en la antigua Grecia circunstancias que nos hacen pensar que se unían personas de la misma actividad con el propósito de conseguir un determinado fin. Pero esto tiene singularmente en la Edad Media hechos que son palpables al día de hoy. Los gremios tienen un papel central en la sociedad entonces y en la evolución de esa sociedad. Tengan en cuenta ustedes
lo que significaban precisamente en estos sectores, estos gremios, digamos así, este conjunto de personas de la misma actividad que precisamente se unían con el fin de procurar no solamente, digamos, este amparo del que hemos hablado, sino también el intercambio de opiniones sobre las cuestiones de fondo de su propia actividad. Y voy a dar el ejemplo de lo que eran los constructores de los grandes edificios, que estaban unidos en una entidad a la que se llamaba logia. ¿Qué eran las logias? Las logias precisamente reunían a personas de la misma profesión. Y la que fue más notable fue la que reunía a los constructores de los grandes edificios, las grandes catedrales, porque no es fácil, no era fácil. Nosotros hemos visto, seguramente ustedes también, por supuesto, han visto grandes catedrales que se construyeron en el año 1000, 1100, 1200. ¿Cómo hicieron esta gente? Ahora tenemos maquinarias que llegan hasta, qué sé yo, hasta aquel lugar. Y en aquel entonces, no, por supuesto no había nada de eso. ¿Cómo hicieron? Sí, había una técnica. Y esa técnica era parte, digamos así, del trabajo, pero se intercambiaba esos criterios a los efectos precisamente de mejorarlos. Y así ocurrió. Hay catedrales del año 1000, sí, en las afueras de París, ustedes habrán visto, de donde precisamente donde están los restos de los reyes franceses, lo que quedaron después de la revolución, porque en su momento se robaron una cantidad de, pero eso, dejémoslo. No entremos en esos temas. Bueno, están allí precisamente los restos de los que fueron gobernantes de Francia. Esa catedral es del año 1000. Yo digo, estos frutos, ¿saben de qué? Del gremio. No solamente de la inteligencia de un hombre. Esto es fruto precisamente del conjunto, del conocimiento que cada uno fue agregando para llegar a una decisión. Me resulta grato entonces de estar acá, y lo digo siempre, porque además de la relación amistosa que tengo con grandes, grandes amigos, vuelvo a repetir, dirigentes de esta institución, pero me resulta grato porque yo creo que precisamente a través de instituciones como esta, la seguridad social puede hacer muchas cosas. La creo protagonista, no simplemente, digamos así, espectadora, sino protagonista. Y hay una razón, que es la que le acabo de dar, naturalmente, y esa razón es que a ustedes los une una misma actividad. Tienen precisamente un hecho en común muy importante, muy importante. Es uno de los hechos sociales de mayor trascendencia, una de las circunstancias de mayor trascendencia. Naturalmente que todo esto hay que honrarlo. Es decir, ¿cómo se honra? Trabajando. Y por eso me alegra, digamos, este tipo de reuniones que hacemos, o que hacen ustedes, mejor dicho, que gentilmente me invitan, porque creo que es un paso adelante que se está dando en este sentido. Dicho esto, y creo que ustedes pueden ser protagonistas, voy a referir a la seguridad social en nuestro país, tratando los distintos regímenes lo voy a hacer, no voy a, no voy a ir demasiado a fondo porque si no tengo que estar hasta mañana acá. Pero
que ustedes se van a cansar y yo también. Pero creo que es importante que lo vean. Reitero, el vínculo de unión es fundamental en la seguridad social, que no solamente pasa por la nacionalidad y por el lugar de residencia, sino que sustantivamente pasa por la actividad que desarrolla cada uno. ¿Cómo nació la seguridad social en el mundo? Me pidieron ustedes que hablara sobre la institucionalización. ¿Cómo nace como institución en el mundo la seguridad social? Porque vuelvo a repetir, antecedentes hay en el fondo de la historia. En el mundo, realmente, digamos, el gran paso se da en Europa, se da en Europa y precisamente en Alemania, y lo da el Kaiser Guillermo de Hohenzollern y su famoso ministro, que era nada menos que el canciller de hierro, Otto von Bismarck. Pero ¿por qué se le ocurre al Kaiser Guillermo y a Bismarck dictar este tipo de leyes? Creo que esto es lo importante que tenemos que saber. Ocurre, estamos hablando naturalmente, estamos hablando del año 1800, pero antes de la aparición de la seguridad social, antes de esto, los motivos que bien marcados en la historia es la guerra franco-alemana. Esta guerra fue terrible en sus consecuencias, pues duró muchísimos años. La gente, digamos, formalmente, y algunos libros incluso lo hacen, disparate, pero más bien consideran que fueron 3 o 4 años, no, fueron muchos más, de idas y vueltas. Terrible guerra, porque era guerra de trincheras, y sabe lo que eso significa. Bien. Termina eso en un momento con el triunfo de las fuerzas alemanas. Se da también en ese mismo momento la unificación de los países, tanto de Alemania, también Bismarck fue el gran unificador de Alemania. En Italia, con Garibaldi, eran países que estaban divididos por señorías, ¿no? Había condados, había incluso reinos, varios, cada país, bueno, lo cual se había un disparate, pero bueno, era el fruto de la consecuencia de la Edad Media. Y esa unificación a Alemania, y vuelvo a repetir, lo mismo ocurrió en Italia, se da precisamente en esos momentos. Era Prusia, no solamente Alemania, pero había parte de lo que es hoy Polonia también, incluso llegaba hasta lo que es hoy Rusia. Y esta guerra, vuelvo a repetir, tuvo distintas facetas, distintos tipos. Se prolongó en el tiempo y tuvo naturalmente como consecuencia precisamente muertes, pero y sobre todo una cantidad de gente que venía herida, que no podía trabajar porque no tenía posibilidades, que estaba mal, enferma, no solamente herida, sino también enfermos. Llegan de vuelta a Alemania. Ustedes saben que la guerra esta la ganó Alemania y tomó 2 grandes ámbitos de Francia como compensación del gasto de la guerra, que eran Alsacia y Lorena, y que fueron después, volvieron a Francia a través del pago de una cifra de dinero enorme.
Pero bien, sigamos con los personajes que estamos hablando. Era la gente que volvió de la guerra y volvió armada, con hambre y enferma. ¿Cuál era el camino a seguir? ¿Qué se le iba a decir a esa gente? Miles de personas. Y además aparece en Alemania en aquel entonces un señor que se llamaba Carlos Marx y otro caballero que era Engels, que hablaban de la revolución social. Bueno, entre paréntesis, Marx se equivocó en casi todo lo que dijo, ¿no? Porque la única que su premisa de que la revolución social iba a venir en los países industrializados se dio exactamente al revés. No hubo ningún país industrializado que tuvo revolución social y se dio en los países de economía agropecuaria, empezando por la Unión Soviética. Bien, de cualquier manera, estaba planteada la situación y Otto von Bismarck, vuelvo a insistir, un hombre inteligente, dijo una frase importante. Demos algo ahora antes que nos quiten todo. Porque evidentemente la situación social era desesperante en los casos de aquellos que volvían de la guerra, que eran muchos. Y el Kaiser Guillermo, inteligente también, manda al Bundestag el proyecto de ley, precisamente, y el primero está vinculado con lo que hoy nosotros llamamos lo que son las ART, es decir, las aseguradoras de riesgo del trabajo, es decir, el riesgo del trabajo. ¿Sí? Darle al trabajador la seguridad de que en caso, digamos así, de accidente de trabajo o de cualquier problema que pudiera tener, estaba protegido por la norma y iba a seguir cobrando. Esa fue la primera. Y hasta se sucedieron otras. Algunas no fueron del agrado de Bismarck, no en el fondo, sino en la forma, y eso dio lugar a una frase que se hizo famosa. Dijo, las leyes se hacen como se hacen las salchichas. Mejor no saber cómo se hacen. Por ahí, mira, uno cuando piensa esto, qué sé yo, no sé por qué se le vienen algunos ejemplos contemporáneos al respecto. Pero dejémoslo, no nos metamos en ese tema, pero por ahí la frase de Bismarck tiene alguna realidad moderna. Y de allí empiezan a surgir las otras normas, que precisamente van en la búsqueda de lo mismo, de la seguridad social. Es decir, aquellas que protegen al trabajador en caso, y vuelvo a repetir, en caso de accidentes y demás, que es la primera, pero también las que lo amparan en el caso de no poder seguir trabajando porque por digamos así, la edad la que cuenta. Y se hace un complejo, digamos, de actividades y de formas que, bueno, tienen esto, estamos hablando ya del año 1880. Quiere decir que estamos hablando prácticamente en lo que es la, la entrada, digamos, al 1900. Y señalo esto particularmente porque completa esta actividad. Vamos a dejar que este amigo se le va el avión. Es que son de Sanz, un viaje. Sí.
En la Argentina, fíjense ustedes, en el año 1904 se aprueba la primera ley de jubilaciones y pensiones. Estamos hablando precisamente del segundo gobierno del general Roca. En el año 1904, en la Argentina se dicta la primera ley de jubilaciones, la ley 4349. ¿A quiénes aparaba esta ley? A los trabajadores públicos, administrativos, es decir, a la administración pública. ¿Tenía un sentido esto? Sí, tenía un sentido, porque había muchos de estos trabajadores públicos que estaban en zonas realmente difíciles, incluso todavía susceptibles de enfrentamientos armados. Esto demuestra la inteligencia de nuestros hombres de aquel entonces. Vale la pena también hacer saber, aunque ustedes lo deben saber seguramente, por lo menos poner de manifiesto en este caso, que el gabinete del general Roca estaba compuesto por gente más o menos conocida, ¿no? Uno de ellos era el doctor Carlos Pellegrini, nada menos que el doctor Carlos Pellegrini, que fuera presidente de la Nación y que dijo hace 100 años que la Argentina es un país que no debe vivir de las nubes. Todavía no le hicimos caso. Bien, otro de sus ministros era el doctor Victorino de la Plaza, salteño como yo, y el doctor de la Plaza fue un hombre realmente muy inteligente que venía de una familia muy humilde. Y fue realmente un hombre, le diría yo, realmente de permanente iniciativa y que desarrolló tanto en su presidencia como anteriormente como ministro, desarrolló una tarea importante e inteligente. Bien, la ley, nosotros reitero, 20 años después de lo que ocurriera en Alemania, en la Argentina ya había una norma de jubilaciones y pensiones para determinado sector de la sociedad, que era la administración pública, la ley 4349. Esta ley estuvo vigente hasta no hace muchos años. La caja estaba ahí en la esquina de Callao y Carlos Pellegrini, perdón, y Hipólito Yrigoyen. Así que no, posteriormente. Pero no queda ahí la cosa. No queda ahí la cosa. Y se sigue trabajando. Y hay una sucesión de normas que se van dictando, todas con el mismo fin, efectivamente, de establecer un régimen de jubilaciones y pensiones por sector. Y la otra es la ley 11.110. La ley 11.110 también es para el sector público, pero en este caso son para los servicios públicos. Esta ley también estuvo vigente durante muchos años y amparaba precisamente a los trabajadores que habían servicios públicos. Ustedes saben que la Argentina no tenía industria en ese momento, sino los servicios eran importantes y que había el peso, digamos así, de la sociedad sobre precisamente los servicios que se brindaban, era el que los sostenía. Bueno, así sucesivamente se va llegando y esto termina en la década de 1946, 1940, final de 40, principios de los años 50.
Y precisamente termina con dos leyes importantes en el 55, que es la ley para los trabajadores rurales que habían quedado fuera de él, y una ley que era para los trabajadores independientes. Esta ley de los trabajadores independientes es realmente una de las causantes de las dificultades que atravesó y sigue atravesando el régimen previsional en la Argentina. Ustedes dirán, bueno, pero también merece el trabajador independiente. Sí, sí, claro, pero se estructuró mal y se empezó, de alguna manera, yo diría, tratando de facilitar la afiliación, se empezaron a regalar jubilaciones. Y esto, naturalmente, lo que significó fue una problemática para todo el sistema. Problemática que se sostiene hasta hoy, no solamente por esto, sino por otras razones que voy a señalar más tarde. Entiendo que es necesario que comprendamos la necesidad de dictar una nueva ley de jubilaciones y pensiones. Hoy, muchas de las normas es un verdadero galimatías. A ver si lo veo acá, el fiscal de la Cámara de Apelaciones. Ahí está, en el fondo. Bueno, el fiscal sabe bien lo que estoy diciendo, porque tiene que aplicar la ley. Es muchísimas dificultades. Hay muchísimas dificultades. Pero la mayor dificultad es que las reservas de la seguridad social, es decir, la monetaria, no se respetan. Entonces, si yo quiero un régimen de capitalización y cuando tengo necesidad voy y abro la billetera, que la tengo ahí cerca, y se le saco plata, y así la cosa no va a andar. Esto ocurre en los gobiernos, en todos los gobiernos, no estoy discriminando. Cuando alguien necesita o que se le ocurre a alguno de hacer alguna cosa, algún funcionario, inmediatamente aparece la posibilidad de financiarlo con los fondos que puede haber en el organismo que brinda la jubilación y pensión, pero lo está capitalizando. Y entonces aparece un argumento y dice, no, la mejor capitalización es precisamente brindar a la sociedad esto que estamos haciendo, que no tiene nada que ver con la jubilación. Es posible que sea cierto, pero no es la manera de administrar. Decía, tuve yo el honor de hacer un curso con un grande de la seguridad social que decía, y reitero sus palabras, la larga mano del Estado llega a todas partes. Y nos enseñaba que efectivamente es así, no solamente en la Argentina, en todas partes del mundo. Creo que este es un tema que es indispensable de considerar si vamos a ir a un sistema de capitalización. Porque si yo no respeto, digamos así, lo que voy depositando mensualmente y le doy otro fin, aunque sea, naturalmente, estoy hablando de fines lógicos y legales, pero si lo voy sacando, y bueno, lo voy capitalizando. La capitalización no se conforma. Creo que tenemos que hacernos cargo de esta circunstancia. No hay otro remedio por otro lado. Y pienso que las cajas profesionales tienen un papel importante que jugar.
entiendo que puede haber, digamos, naturalmente, una jubilación pública, pero creo que también es preciso tener en cuenta el esfuerzo que hacen precisamente en este caso los profesionales afiliados para que puedan brindar también una prestación adecuada y que sea realmente y que cumpla el objetivo, digamos así, que tiene la jubilación como tal. ¿Cuál es eso? ¿Cuál es el objetivo? Pues, la jubilación es el sucedáneo del salario. Ahora, si yo no cumplo con este objetivo, estoy fallando. Entonces, me parece que en este caso nadie va a cuidar mejor los fondos que los propios dueños. Y creo que esa responsabilidad que existe es altamente representativa y importante para que haya una buena administración. ¿Que puede haber fallas? Sí, claro, como puede existir. Pero conceptualmente, y estoy seguro que en muchos casos prácticamente también, es importante la presencia de estos organismos. Yo creo también, lo digo con toda claridad, creo también en complementos, en las cajas complementarias, porque entiendo también de que hay circunstancias que realmente, no, personas que, pues, determinadas circunstancias que realmente necesitan de un complemento y ese complemento se puede ir armando. Pero básicamente creo que esto está bien encauzado a través de las cajas profesionales. Yo le diría, como propuesta de fondo, que hay que trabajar en la búsqueda de un consenso general para establecer un nuevo régimen jubilatorio, un nuevo régimen de seguridad social. Esto no es cuestión de alguien que se despierta un día con una idea que la considera genial y la pone en vigencia. Creo que esto es una tarea de la sociedad entera. Y les voy a dar un ejemplo de que esto es posible. Y la actual secretaria de Seguridad Social, acá presente, mi estimada amiga, no me deja mentir, porque ella también fue testigo de lo que yo voy a decir. Es posible que nos pongamos de acuerdo a través de una relación lógica, una relación limpia, es decir, limpia, quiero decir, en el sentido de tener la cabeza abierta para no decir, bueno, si se hace lo que yo digo y si no, no se hace. No. Sí, es posible. Durante mi gestión como secretario de Seguridad Social, tuvo vigencia lo que nosotros llamamos una comisión, digamos así, asesora, compuesta por hombres provenientes de todos los sectores. Es decir, cuando hablo de sectores, me estoy refiriendo a sectores del sindicalismo, del pensamiento, las cajas profesionales, que estuvieron presentes también. Y le puedo decir que llegamos a conclusiones que todos compartimos, sin hacernos demasiado esfuerzo. Y vino ahora la CGT, sí, pero también vino ATE, vino todo. ¿Y por qué se dice? Es posible. Les garantizo que es posible. Y es posible que lleguemos a un acuerdo. Porque sin ese acuerdo, si yo quiero imponer mi criterio, si yo quiero imponer lo que pensé anoche, no sirve. Lo que tengo que hacer es escuchar
procurar el convencimiento general a través de la aceptación, no de cualquier cosa, sino de criterios que sean razonables y que tengan su sustento, que no tengo por qué despreciar porque no se me ocurrieron a mí. Yo lo que estoy buscando es que porque yo soy el que más sabe, porque acá después ninguno sabe nada, bueno, así no pensemos, porque no sirve. Sirve si está abierto. Y sacamos conclusiones, ¿sí? Sacamos conclusiones. Conclusiones que firmaron todos. No es que se le ocurrió a Paulucci decir, no, la firmaron. Firmamos los actas de las reuniones que se negó. No hay que tenerle miedo a la discusión. No hay que tenerle miedo del intercambio de opinión. No hay que pensar que uno lo sabe todo. Ni hay que creer que los demás no saben nada. Cosa un poco de los argentinos que tenemos, ¿no? Hay que ser en ese sentido abierto, tener la mente abierta y tener, digamos, el mínimo de claridad de pensamiento. Y si tengo en algo que ceder, y bueno, seguramente si me convencieron está bien. Está bueno que lo haga, porque me convencieron. Y está bueno que cada cual exprese sus argumentos. Lo que no es aceptable son que a mí me parece, pero ¿y cuál es el argumento? No tengo argumento, no, querido. Lo que sí me parece importante es que todos los argumentos sean considerados y haya apertura precisamente para aceptar lo que a lo mejor significa dejar de lado algo que yo pensé en su momento o que yo incluso escribí o que en ese sentido hay que tener grandeza. Entiendo que esto es posible y vuelvo a repetir, tuvimos un ejemplo y yo no soy ninguna maravilla, ¿eh? No es que apareció no. Soy uno de ustedes. Así que no, me he dedicado a la seguridad social durante toda mi vida, pero eso no es. Así que creo que es posible y creo que es la manera que tenemos precisamente para llegar a un acuerdo que sea fructífero. Y hay otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta. No se debe procurar lo que podrían ser ventajas o sectoriales o personales. De eso hay que despojarse. Porque estas son las cosas que hacen después precisamente al descrédito. Tenemos que tener también ese nivel de grandeza. No es demasiado lo que se pide, pero hay que tener también ese nivel, por lo menos. Y también tener en cuenta de que a lo mejor hay alguna pretensión que hoy no se consigue, pero que mañana puede ser. Pero busquemos primero esta circunstancia de unidad de paz. Yo les aclaro, estoy convencido de que esto que estoy diciendo es posible. Estoy convencido porque hemos llegado en otros casos a tener también circunstancias difíciles que ha atravesado el país, mucho más importantes de las que estoy hablando, y que llegó el momento en que los argentinos supimos ponernos de acuerdo. Y creo que en estas circunstancias este es un tema central para la sociedad y creo que también podemos llegar a un acuerdo. Y no creo que sea esto imposible. Creo que el imposible hay que sacarlo del diccionario. Todo esto es posible. Genero este criterio, digamos, no como una cuestión propia, sino que lo hago público. El que lo quiera asumir, que lo asuma, no tengo yo inconveniente ninguno. No necesitan citarme, si lo quieren hacer, lo hacen, para adjudicarme el error, si quieren también, pero no lo hago con un criterio mezquino. Cada cual sabe lo que hace y lo que dice.
entiendo que es necesario ¿no? hacerle caso al gran Ortega y Gasset cuando dijo argentinos a las cosas. Y creo que si no tomamos en cuenta sus sabias palabras, nos vamos a pasar la vida precisamente discutiendo cuestiones secundarias, nos vamos a entrar a las cuestiones de fondo y no vamos a lograr soluciones verdaderas. No quiero abusar del tiempo de ustedes. Mi objetivo en este caso, y vuelvo a repetir, lo voy a finalizar diciendo y haciendo una propuesta que la creo realmente necesaria y que está vinculada con un tema indispensable a mi juicio, que es la generación del seguro de desempleo. ¿Por qué hablo de esto? Porque, señores, la revolución 4.0 no es que está en la puerta, ya entró. Hoy hay actividad de la inteligencia artificial en muchos ámbitos. Hay una cantidad de actividades que van a dejar de tener demanda. Si nosotros no tomamos las medidas, vamos a tener dificultades porque les doy un pequeño ejemplo. El otro día me invitaron una invitación para dar un curso, pequeño curso en Roma. Bueno, voy generalmente al mismo hotel, que es un hotel, bueno, pero modesto. Muy bien. Siempre me atendía portero. Esta vez me atendió un muñeco y me dijo, me saludó. Yo llevaba impreso el boleto, digamos, de reserva, ¿no? Que tenía un jeroglífico ahí. Me dijo, me llamó por mi nombre y me habló en español. Buen día, Juan Carlos. Ah, muy bien. Bienvenido. Eso lo hacía antes de la persona. Bueno, entré y me atendió otro muñeco que me dijo, yo te llevo la valija. En italiano me dijo en ese caso. Bueno, la valija mía, ¿sabe lo que era? Una cosa así chiquita, pero por 3 o 4 días. Bueno, con esto lo que le quiero decir que es importante, los cambios ya se vienen. Acá está el amigo Brenner, que el International Social Security Association. Bueno, la vez pasada voy a una reunión, también me atendió un robot. Y le mostré la invitación y lo mismo. Me dijo, Juan Carlos, en español también, Juan Carlos, buen día. Bueno, tú vas a tal piso. Ah, muy bien, lo leyó. Bueno, todas estas cosas las hacían personas. Estamos hablando de lo periférico, no estamos hablando del fondo. Las empresas, las industrias van a estar cubiertas por robots. Hay que tener cuidado. Tenemos que hablar seriamente de lo que puede ser el desempleo. Por eso digo que hay que convertir no el subsidio por desempleo, sino el seguro de desempleo. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es muy importante. El seguro significa, yo estoy asegurado, ¿y qué significa? Significa que en el caso de siniestro se me va a poner en la situación anterior al siniestro. Eso es lo que es el seguro. En el caso de cuál es el siniestro acá, el siniestro está vinculado con la pérdida de trabajo. Entonces yo no a la persona
que sufre este siniestro, no le estoy consiguiendo un trabajo nuevo. Lo que estoy haciéndole ahora, le estoy pagando un subsidio. Y le digo, arreglate como puedas con este subsidio. Así la cosa no marcha, muchachos. Entonces, creo que el seguro por desempleo es indispensable establecerlo. ¿Cómo se hace? No es tan difícil. Lo hicieron los alemanes y lo tienen vigente. Lo hicieron los franceses, lo tienen vigente. Lo hicieron los italianos, lo tienen, señalo los países latinos también. Lo hicieron los ingleses, porque la mayoría venimos precisamente de esos ámbitos latinos, tenemos por lo menos alguna ascendencia. Sí, y funciona. Y tuve la oportunidad de ver el de los ingleses, que es el que mejor funciona. ¿Por qué? Porque tratan de encontrarle trabajo a la persona lo más rápidamente posible. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de no pagarle el subsidio. Clarito como esto. A mí me sorprendió. Lo vi, tuve la oportunidad de verlo y de estar con ellos en Londres. Bueno, yo digo, es necesario establecer precisamente, es necesario establecer el seguro de desempleo. Creo que estamos en condiciones de hacerlo. No hay que pagar solamente el subsidio, hay que buscarle a la persona, ayudarle a buscar un trabajo. ¿Cómo hacen? Ustedes saben, no creo, no voy a descubrir la pólvora. ¿Cómo hacen? Bueno, cada de estos institutos, hablo de los que administran el seguro de desempleo, tienen nómina de cuáles son las demandas laborales y naturalmente le hacen a la persona, al despedido, en este caso, le hacen una suerte de, digamos así, de corte a los efectos de conocer cuáles son sus habilidades, cuáles son sus tareas anteriores, cuál es su actividad y cuál es, digamos así, su formación. A los efectos de ubicarlo en donde pudiera desarrollar una tarea específica. Cuando no hay demanda laboral, teniendo en cuenta que esta persona, los antecedentes que tienen, no hay demanda laboral para esa actividad, que es la que él sabe desarrollar, le hacen precisamente una forma precisamente de recapacitar. A veces no es necesaria la recapacitación total, a veces solamente se trata de una actualización de conocimiento sobre una determinada actividad. Pero si hay que hacer una nueva actividad, sí, también se hace. Y esta es una manera realmente de hacer precisamente seguro de desempleo, porque le estamos dando a la persona también la condición necesaria para tener un nuevo trabajo. Y el seguro se paga hasta que tenga el nuevo trabajo. Pero cuidado, la persona, el subsidiado, tiene que cumplimentar todas las exigencias que tiene el seguro, que es, por ejemplo, concurrir a estos cursos de recapacitación y a todas las audiencias que se le hayan conformado para con empresas que necesitan trabajadores de su perfil. No abandonemos esta idea porque realmente los problemas que pueden sobrevenir rápidamente son serios. Son serios. Estoy trabajando con la gente del gremio de computación y les puedo decir que pasaron por la inteligencia artificial un discurso mío y me quedé asombrado de las conclusiones que sacaron. Yo, que era el que había elaborado el discurso. Hay que tener mucho cuidado, hay que, diría, insistir en este sentido, y veo que no se está haciendo lo suficiente. Hay que insistir en este sentido. Tiene que haber
tiene que haber un seguro de desempleo. Si no, vamos a tener problemas. Y problemas que no solamente pueden ser para las personas, sino para la sociedad. Porque no hay cosa peor que quedarse sin empleo y no tener posibilidades ciertas de conseguir un empleo. Y eso trae como consecuencia dificultades de todo orden, también del orden en general, del orden en general. Así que los invito a cada uno de ustedes a que hagamos lo posible para que se ponga en vigencia esto que estamos, y que lo que procura es evitar males peores. ¿Ah? Si alguien me quiere hacer una pregunta, con todo gusto la contesto. Si no hay preguntas para hacer, los saludo y les agradezco la atención que ha prestado. Pero me abro a una pregunta. Quiero que finalmente quiero decirles, hablé el otro día con mis amigos de acá de la comisión directiva, precisamente con Gustavo, que iba a pedir, que pedí el permiso necesario para hacer un pequeño homenaje a la memoria de un grande de la seguridad social argentina. Hace pocos días murió Santiago Manuel de Estrada, que fue una figura muy importante en la seguridad social de nuestro país. Tuve el honor de trabajar con él en dos oportunidades. Le digo que fue un hombre no solamente inteligente, sino un hombre de una honestidad acrisolada. Santiago realmente fue el padre de la seguridad social moderna en la Argentina. Fue secretario de Seguridad Social en distintas oportunidades, pero también fue un permanente trabajador en ese sentido, más allá de los cargos que tuviera. Fue presidente del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Y fue el mejor presidente que tuvo el instituto. Como el fue mejor. Tan bueno, me nombró a mí como delegado. Muy bien, así será, porque si no hubiera sido así, no lo hubiera nombrado. Así es. Y le digo más, promovió dentro de ese instituto, dentro del PAMI, promovió también una limpieza importante que era necesaria realizar. Y se manejó con la honestidad que lo caracterizaba. Me permito pedirles que saludemos su memoria con un aplauso. Bueno, muchas gracias. Estoy a las órdenes de ustedes. Si me quieren hacer alguna pregunta, las contesto, no tengo problema. Yo creo que más que preguntas nos llevamos todo lo que escuchamos hoy, ¿no? Que creo que como conclusión, y viniendo de quien viene este mensaje, cuando nosotros permanentemente estamos hablando que los cambios vienen y que si no nos preparamos y no nos reformulamos, nos vamos a perjudicar toda la sociedad, ¿no? Así que yo agradecer nuevamente este momento, recordar que Santiago de Estrada tuvo un rol protagónico en el nacimiento de nuestra organización, recordar que nos organizamos o empezamos a organizarnos hace 43 años por una necesidad, y yo creo que la necesidad hoy es esto, de estar a la altura de las circunstancias de los cambios y de pensar y no temer al cambio, sino de prepararnos y reformularnos y adaptarnos, porque
no hay algo más noble que trabajar en la seguridad social del prójimo, ¿no? Del colega, del profesional que requiere de nuestra administración de recursos y de nuestra toma de decisiones, está la cobertura de toda su vida, como dijo Juanito, desde el inicio hasta el final. Así que bueno, gracias. Los que